En aquellos tiempos no todo se firmaba con tinta. Había documentos que se sellaban con caricias, acuerdos que se renovaban en camas, no en oficinas. Y ellas lo sabían. Algunas actrices del cine de oro comprendieron muy pronto que el papel, la fama o el favor del productor de turno aún podían tener un precio. Así que lo cambiaban por un ya veremos o por nada, y dejaban que el silencio hiciera su parte. No eran víctimas, tampoco inocentes. Eran sobrevivientes de una industria donde el cuerpo valía más que el talento, y muchas aprendieron a usarlo como moneda. Algunas lo hacían por ambición, otras por temor, y unas cuantas porque simplemente no sabían decir que no. María Luisa Sea no era solo la india bonita, era la que sabía entrar a un set sin hacer ruido, pero salir con el contrato firmado y la habitación del productor en la memoria. Tenía una mirada serena, una voz suave y un instinto afilado. No gritaba, no exigía, no lloraba, solo se acercaba, susurraba algo en el oído correcto, y a la semana ya tenía otro papel. La llamaban la diplomática del deseo. Sabía cómo tocar sin tocar, cómo ofrecer sin entregar todo. Y cuando se entregaba, lo hacía con estrategia. Si alguien se quejaba, ella sonreía y decía, yo no les pido nada, pero tampoco digo que no. En los pasillos del estudio, su nombre se murmuraba con respeto y envidia. Porque mientras otras esperaban llamadas, María Luisa sabía exactamente en qué cama dormir para despertar con libreto nuevo. Bonita de rostro, elegante, y con modales de señora bien, Patricia Morán parecía inalcanzable. Pero en los camerinos, su reputación tenía otro aroma. Sabía perfectamente que con su tipo de belleza no bastaba con actuar bien. Había que actuar mejor, en privado. A veces se acostaba con uno por placer, con otro por impulso, y con el siguiente porque simplemente no tenía razones para negarse. Su cama era una especie de sala de reuniones informal, productores, directores, hasta cantantes. A cada uno le daba una parte de ella, y el guión en la otra mano. Nunca negó nada, nunca se disculpó. Una vez, una actriz más joven la llamó regalada entre dientes. Patricia la miró, se acomodó el labial y respondió, mi cama ha dado más empleos que tu talento. Y ahí se terminó la conversación. Era prima de Tito Guízar, sí, pero en los foros eso no le abría tantas puertas como su cintura. No era vulgar. Era peligrosa. Tenía esa sonrisa de monja traviesa y una risa que te desabotonaba sin tocarte. A Susana no le gustaban los no, ni decirlos ni escucharlos. Y si el productor era casado, mejor. Decía que lo prohibido sabía distinto, y que el cine necesitaba tensión sexual desde el desayuno. Una vez, en un café, un camarógrafo se le acercó a preguntarle si era verdad que se había acostado con 3 personas del mismo rodaje. Ella lo miró, se inclinó al oído y dijo, ¿te molesta más que sea cierto, o no estar en la lista? Luego se alejó como si no hubiera dicho nada. Nunca fue la más premiada, pero en ciertos escritorios su nombre aparecía subrayado con lápiz labial. Una sorpresa, tal vez, porque María siempre fue la madre, la abuela, la señora de barrio que lloraba por sus hijos. Pero antes de encarnar el sufrimiento nacional, tuvo un pasado que no aparecía en las notas de prensa. En los años 40 se movía por los sets con otro ritmo. No seducía, imponía. Y los hombres no se acostaban con ella. Ella decidía con quién quería acostarse. Tenía un archivo mental de cada galán, quién duraba más, quién sabía besar de verdad, y quien solo servía para presumir en el camerino. Nadie hablaba mal de ella, porque nadie quería quedar fuera de su cama, ni de su círculo. A veces, mientras interpretaba a la madre sufrida frente a la cámara, miraba al galán con el que había dormido la noche anterior, y apenas levantaba una ceja. Como quien cobra en silencio. Una actriz de carácter, intensa, con una presencia que imponía desde el primer plano. Pero antes de convertirse en la señora fuerte del cine mexicano, fue joven y peligrosa. Isabela tenía esa inteligencia afilada que mezcla belleza con ambición. No se ofrecía, te seducía y te hacía creer que la decisión era tuya. Su lista de amantes no era escandalosa, era estratégica. Productores, críticos, empresarios de radio, todos pensaban que poseían a Isabela. Lo que no sabían era que ella iba 2 pasos adelante. Usaba cada encuentro como escalón. Cada sí tenía una cláusula. Cada noche, un propósito. No le gustaba decir que no, porque siempre encontraba una forma de convertir el sí en una ventaja.
Una soprano metida en el cine. Sí, voz celestial, cara de virgen, y una historia privada que no se parecía en nada a sus papeles. Ernestina llegaba a los sets con la ropa impecable y el maquillaje perfecto, pero debajo llevaba una lista de favores pendientes que no estaban en el guión. Dicen que su camerino tenía 2 puertas, una para maquillaje y otra para asuntos especiales. Jamás protagonizó escándalos, nunca salió en portadas con hombres, pero los pasillos hablaban por ella. Su regla era simple: si vas a decir que sí, haz que parezca idea del otro. Su trayectoria fue breve pero eficaz. Nunca fue una estrella, pero nadie se atrevía a decirle que no, porque sabían que ella ya había dicho que sí, muchas veces, y con elegancia. Nadie la miraba 2 veces al inicio, siempre en roles de nana, criada o enfermera. Pero entre los técnicos era reconocida como la que sabía cuándo aceptar y a quién. Porque Conchita no era ingenua. Sabía que el protagónico no era para ella, así que buscó otra forma de poder: el rumor, el acceso, la cama bien administrada. No tenía la belleza de las luminarias, pero sí el oído de los que decidían. Era confidente de algunos, amante discreta de otros, y sabia cuando alguien importante necesitaba silencio. Nunca salió en el póster, pero su nombre abría puertas en lugares donde los premios no significaban nada. Al final, no fue célebre, pero en los estudios todos sabían que, sin ella, muchas cosas no se concretaban. Tana no era la más bella ni la más famosa, pero era la que nadie podía sacarse de la cabeza después de verla una sola vez. Tenía un aire extranjero, una mirada que parecía esconder secretos turbios y un caminar que no pedía permiso para entrar, pero sí para salir. No buscaba galanes ni productores. Se involucraba con quien le servía en ese momento. Algunos la acusaban de interesada, otros de bruja, y unos cuantos de adicta al poder masculino. Ella respondía: no soy adicta al poder, soy alérgica a la pobreza. Cuando alguien se negaba, no se ofendía. Iba por su jefe. Tenía una lista de conquistas que cruzaba departamentos, dirección, edición, vestuario, prensa. A todos les ofrecía algo y a todos les cobraba distinto. El estudio la adoraba mientras generaba taquilla. Pero cuando dejó de provocar suspiros, también dejó de tener nombre en los carteles. Y aunque nadie la despidió, todos dejaron de llamarla. En escena era fría, contenida, intocable. Pero fuera de cámara, su reputación calentaba los pasillos antes que las luces del set. Dicen que cuando llegaba a una filmación, ya sabía con quién compartiría la cama, y quién solo la observaría, sin poder tocarla. No era promiscua, era meticulosa. María Teresa no buscaba afecto, buscaba posición. Si un actor la pretendía sin poder real, le sonreía con cortesía. Pero si un productor le ofrecía un papel, entonces ella ofrecía lo que ese papel merecía. Nunca lo ocultó. Decía que, en esta industria, todo se paga, con dinero o con noches. Y ella prefería pagar con el cuerpo antes que con años de espera. Siempre parecía a punto de llorar en pantalla, la que sufría por amor, la que esperaba al charro, la que no gritaba, pero desgarraba. En la vida real era otra cosa. Tenía amantes discretos, muchos con anillos en los dedos y cuentas abultadas en el banco. Sabía cómo moverse en fiestas privadas, donde no se firmaban contratos, pero sí se decidían carreras. Una vez, un periodista insinuó que su papel más importante se lo había ganado en una suite, no en una audición. Ella, con toda la calma del mundo, respondió: ¿y acaso no lo hice bien? Y ahí terminó el escándalo. Porque si algo sabía Lilia, era que la moral escandaliza más que el deseo. Y en su caso, el deseo le pagó varias quincenas. Yolanda Montes, conocida como Tongolele, era simplemente irresistible. Su melena blanca, su silueta imponente y sus bailes magnéticos la transformaron en un ícono del deseo y en la obsesión de muchos. Pero su llegada al estrellato no fue del todo transparente. Se decía que su incursión en el cine no fue fruto del azar, sino que, desde las sombras, hombres poderosos la impulsaron hasta el centro del escenario, convirtiéndola en la estrella de los cabarets más exclusivos. ¿Era Tongolele realmente inalcanzable o simplemente interpretaba el rol que el sistema le había asignado? Porque mientras algunas triunfaban obedeciendo, otras optaban por desafiar las reglas y trazar su propio camino hacia la fama. Tongolele fue una de esas mujeres que, a pesar de las presiones y expectativas,
conservó una autonomía que la distinguió de muchas de sus contemporáneas. Su capacidad para hipnotizar al público con cada movimiento, sumada a su aura de misterio, la hicieron sobresalir en una industria donde cada elección podía acarrear consecuencias imprevistas. A lo largo de su trayectoria, Tongolele enfrentó los rumores que la vinculaban con figuras influyentes, pero siempre mantuvo una actitud firme y decidida, enfocándose en su arte y en su pasión por la danza. Su legado no solo radica en sus memorables interpretaciones en el cine y los cabarets, sino también en su capacidad para desafiar las normas impuestas por un sistema que intentaba encasillarla. La historia de Tongolele es un reflejo de la resistencia y la determinación de las mujeres del cine de oro, que, a pesar de las dificultades, lograron dejar una huella imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Su vida y su carrera continúan inspirando a nuevas generaciones a perseguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan encontrar en el camino. Amanda del Llano, al igual que Ana Luisa, también desafió al sistema. En El Seductor hizo lo impensable, se quedó sin ropa frente a la cámara, en una escena que sacudió a toda una generación. Pero no fue solo el cine lo que cambió, fue su vida entera. Después de aquel escándalo, comenzaron a mencionarla en listas privadas, listas de hombres influyentes que veían en ella a una mujer dispuesta a todo. Y aunque rompió las reglas, el precio fue elevado. Su carrera se fue desmoronando poco a poco, como si alguien hubiese decidido que ya no debía permanecer bajo los reflectores. Sin embargo, Amanda no se dejó vencer fácilmente. Con una determinación admirable, intentó reconstruir su camino profesional, aceptando papeles más modestos y participando en proyectos independientes que le permitieran continuar haciendo lo que más amaba, actuar. Aunque nunca volvió a alcanzar la fama de antes, su nombre permaneció en la memoria de quienes valoraron su coraje y su talento. La historia de Amanda del Llano es una historia de lucha y resistencia frente a un sistema que castigaba a quienes se atrevían a desafiar sus reglas. A pesar de las dificultades, siguió adelante, demostrando que la verdadera fortaleza reside en no rendirse, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Su legado es un testimonio del valor y la pasión que definieron a muchas de las actrices del cine de oro mexicano, mujeres que, a pesar de las adversidades, continuaron brillando con luz propia. Hoy, Amanda es recordada no solo por sus contribuciones al cine, sino también por su espíritu indomable, que inspira a nuevas generaciones a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos que deban enfrentar. Y luego está Miroslava Stern, la belleza de una diosa, el talento de una estrella, pero también una tristeza profunda que pocos notaban, hasta que fue demasiado tarde. Murió a los 30 años, oficialmente por un desamor, pero muchas versiones apuntaban a algo mucho más oscuro. ¿Fue presión? ¿Fue chantaje? ¿O sabía cosas que nunca debió haber sabido? Se rumoraba que conocía los secretos más turbios de la industria, que había estado en lugares prohibidos, con personas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Algunos afirmaban que sabía demasiado sobre un sistema que utilizaba a las actrices como moneda de cambio para los hombres más poderosos de la época. Su trágica muerte dejó muchas preguntas sin respuesta y un velo de misterio que aún fascina y perturba a quienes investigan la historia del cine de oro mexicano. Miroslava Stern, con su incomparable belleza y talento, parecía tenerlo todo. Pero detrás de su sonrisa se ocultaba una lucha interna que finalmente terminó por consumir su vida. Su relación con algunos de los personajes más influyentes del momento alimentó las especulaciones sobre su conocimiento de los secretos más oscuros de la industria. Se decía que su cercanía con ciertos círculos le permitió ver cosas que pocas se atrevían siquiera a imaginar. Sin embargo, esa misma cercanía podría haberla puesto en la mira de aquellos que preferían mantener el silencio sobre las prácticas clandestinas que les otorgaban poder. La historia de Miroslava Stern es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentaban las actrices del cine de oro, atrapadas entre el brillo de la fama y las sombras de un sistema despiadado. Su legado cinematográfico sigue vivo, pero las circunstancias de su fallecimiento continúan siendo un enigma inquietante, alimentando las teorías sobre los costos invisibles de la fama y los secretos que algunas estrellas llevaron consigo a la tumba. En este universo de luces y sombras, donde el éxito con frecuencia venía acompañado de un precio demasiado alto, Miroslava se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana frente a una industria que devoraba a sus propias estrellas, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta y una tristeza que aún resuena. Silvia Pinal fue siempre una mujer de carácter fuerte, una intérprete brillante, inteligente y estratégica. Pero su ascenso no estuvo exento de controversias.
Sus romances con hombres de gran influencia alimentaron toda clase de hipótesis, desde políticos hasta líderes del entretenimiento. Silvia supo desenvolverse como pocas en los círculos más selectos. Se convirtió en la musa de Luis Buñuel, protagonizando Viridiana, una de las películas más provocadoras del cine. Pero no fue solo Buñuel, también se hablaba de matrimonios convenientes, alianzas silenciosas y de una carrera edificada con algo más que talento. ¿Fue simplemente una mujer que aprovechó cada oportunidad, o su éxito fue parte de un juego donde el cine y los intereses ocultos iban de la mano? En el universo del espectáculo, donde las apariencias lo son todo, Silvia Pinal demostró ser una experta en el arte de adaptarse y sobrevivir. Su habilidad para mantenerse vigente y su capacidad para establecer vínculos con figuras clave del cine y la política le permitieron abrirse paso en un entorno dominado por hombres. A pesar de los rumores y las habladurías, Silvia jamás se dejó intimidar. Con una inteligencia aguda y un carisma innegable, logró posicionarse como una de las actrices más admiradas de su generación. Sus colaboraciones con directores de renombre y su participación en producciones desafiantes como Viridiana no solo consolidaron su prestigio, sino que también la elevaron como una figura influyente a nivel internacional. Las historias que rodean a Silvia Pinal reflejan el intrincado entramado de poder y glamour que definió al cine de oro mexicano, una época en la que las actrices debían maniobrar con astucia entre oportunidades y riesgos, donde el éxito con frecuencia implicaba pagar un precio oculto. No obstante, Silvia siempre supo controlar su narrativa, convirtiéndose en un símbolo que trascendió las pantallas. Su legado no se mide solo por sus logros artísticos, sino también por su valentía para desafiar las normas y permanecer en el imaginario colectivo como una mujer decidida y audaz. Hoy, su nombre sigue siendo sinónimo de talento y determinación, inspirando a nuevas generaciones a seguir sus pasos en un mundo donde las reglas pueden ser tan implacables como fascinantes. Elvira Quintana tenía todo para convertirse en una leyenda: belleza, carisma y una presencia en pantalla que arrebataba suspiros. Sin embargo, su vida se extinguió a los 33 años, en circunstancias que dejaron más preguntas que respuestas. Se decía que, presionada por los estándares inalcanzables del cine, accedió a someterse a una cirugía estética para seguir vigente. Pero algo salió mal. Aunque oficialmente su muerte fue atribuida a complicaciones médicas, los rumores apuntaban a otra dirección. Algunos aseguraban que estaba relacionada con hombres de gran poder y que su presencia en ciertos lugares prohibidos selló su destino. ¿Fue su muerte un accidente médico o una represalia disfrazada? El misterio envuelve su fallecimiento. Como muchas otras figuras del cine de oro, su legado está envuelto en una neblina de conjeturas y secretos. Elvira, con su talento y atractivo, se convirtió en una pieza más del intrincado ajedrez de poder dentro de la industria fílmica. Su historia es una de las tantas que alimentan la leyenda oscura del cine mexicano, donde la línea entre realidad y ficción se desvanece. Mientras algunos prefieren recordar su brillante carrera y su talento incuestionable, otros no pueden evitar preguntarse cuáles fueron las verdaderas circunstancias que llevaron a su trágico final. El legado de Elvira Quintana sigue vivo en sus películas, donde su imagen continúa cautivando al público. Pero su vida privada aún es objeto de debate y curiosidad. Este es solo otro capítulo en las complejas historias de las actrices del cine de oro, donde el brillo y la oscuridad convivían de forma inquietante. ¿Fue Elvira una víctima de las exigencias inhumanas de la fama? ¿O su destino estuvo marcado por un sistema que devoraba a sus propias estrellas? La verdad tal vez nunca se sepa por completo. Pero su historia sigue siendo un recordatorio de las luces y sombras que rodean a las leyendas del cine. Y mientras unas caían en el olvido, otras parecían inalcanzables. Alma Delia empezó como niña buena, estrella infantil, sonrisa angelical. Pero el problema con los ángeles es que también tienen alas, y Alma las usó para volar directo a la parte más oscura del sistema. Fue creciendo frente a las cámaras, y también detrás de ellas. Tenía ese cuerpo de muñeca y esa voz de caramelo envenenado que los volvía locos. No decía que no, no porque no pudiera, sino porque sabía cuánto valía cada sí. Dormía con productores, actores, asistentes, incluso con esposas de algunos, si los rumores son ciertos. El problema no fue que lo hiciera. El problema fue que, cuando ya no estaba en edad de parecer inocente, nadie quiso pagarle lo suficiente. La desecharon. La ignoraron. Terminó sola, sin fortuna, sin foco. Pero si alguien le preguntaba por qué lo hacía, respondía con una carcajada seca: porque siempre me lo pedían bonito.
No fue una estrella exportada, pero donde pisaba dejaba huella. Era intensa, impulsiva y jamás pedía permiso para decir que sí. Dicen que su debilidad eran los actores casados. Otros decían que su debilidad era el peligro. Lo cierto es que coleccionaba amantes como otros coleccionaban autógrafos, y lo hacía con orgullo. Norma Angélica no se escondía. Si le gustabas, te lo decía. Y si te le resistías, te hacía dudar. El problema fue que jugó demasiado cerca del fuego, y cuando el fuego la alcanzó, ya nadie quiso apagarlo. Su muerte fue extraña, silenciosa, rápida. Oficialmente, un paro cardíaco. Pero en la industria se murmuraba otra cosa, que sabía demasiado, que se metió donde no debía, que fue amante del hombre equivocado. Y tal vez dijo que sí por última vez, sin saber que esa cama sería la última. Brasileña de nacimiento, mexicana por elección, fue un relámpago en el cine de oro, cuerpo esculpido en deseo, sonrisa engañosa, voz de terciopelo húmedo. No necesitaba hacer audiciones, bastaba con que apareciera en una fiesta. Y si te elegía, era mejor que te prepararas, porque decía que el placer también era parte del ensayo. Rosina no creía en el amor, ni en la fidelidad, ni en las normas del estudio. Su norma era sencilla: si me apetece, es un sí. Tenía amantes en 3 países al mismo tiempo y trabajaba como si el cine le debiera algo. Fue señalada, criticada, envidiada y luego olvidada con la misma rapidez con la que encendía cigarrillos en hoteles de paso. Terminó lejos del escándalo, en calma, pero sin herencia artística reconocida. Como si todo lo que entregó en la cama no pudiera anotarse en los créditos, aunque todos supieran que, sin eso, muchas películas ni siquiera habrían existido. No eran santas ni pretendían serlo. Sabían dónde estaban, sabían lo que valían y sabían el precio de quedarse en silencio. No dijeron que no, no porque no pudieran, sino porque entendieron que en esta industria, el sí era una herramienta. Y si había que entregarse para mantenerse en pantalla, muchas lo hicieron sin titubear. Fueron tachadas de fáciles, de ofrecidas, de ese tipo de mujer. Pero lo curioso es que nunca se dijo lo mismo de los hombres, que también se acostaban con todos. Porque ellas decían que sí, pero también cobraban, en pantalla, con contratos, con reconocimiento, y muchas veces, con silencio. No eran víctimas. No eran heroínas. Eran estrategas en un juego turbio, donde nadie ganaba limpio. Hoy, el público las recuerda por su belleza, por sus papeles, por frases inolvidables. Pero detrás de cada mirada provocadora y cada beso en pantalla, había una historia no contada, una cama mal tendida, un sí cargado de intención, un rumor que, esta vez, era cierto. ¿Y tú? Si hubieras tenido su cuerpo, su hambre y su oportunidad, ¿habrías sabido decir que no?